Titulares. La Comisión de Garantías Constitucionales deberá tramitar amnistía para Ricardo Patiño. El presidente electo Daniel Noboa necesitaría préstamos de más de 10.000 millones de dólares para su gobierno. El salario básico unificado para 2024 parece estar lejos de ser definido mediante acuerdo. En manos de la Corte Constitucional está legalizar la aplicación de la eutanasia. Persecución entre guardacostas y traficantes dejó como resultado el decomiso de armamento en Galápagos. Acciones de empresas argentinas han aumentado 30 puntos tras el triunfo de Javier Milei. Y en los deportes, Félix Sánchez Vaz tendría listo el 11 con el que enfrentará a Chile mañana martes en el Rodrigo Paz Delgado. Esto es Noticias Oromar de las 9 de la noche con la conducción de Tania Lor. Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva semana informativa a través de la pantalla de Oromar TV. Hoy se llevó a cabo la audiencia en la que Paola Roldán expuso ante la Corte Constitucional la despenalización de la eutanasia y tras más de 16 intervenciones, la Corte deberá decidir sobre este caso en los próximos días. Iniciamos. Empezamos hablando de la Asamblea y es que entre las prioridades de la bancada correísta está tramitar el pedido de amnistía a Ricardo Patiño, ex canciller del gobierno de Rafael Correa. Una vez definidas las 15 comisiones legislativas y de que el correísmo consiguiera 6 presidencias, ya se empiezan a definir prioridades, entre ellas darle tratamiento a la amnistía de Ricardo Patiño, ex canciller del gobierno de Rafael Correa. Cabe recordar que este pedido se quedó en la Asamblea disuelta. El Consejo de Administración Legislativa calificó la solicitud y debe ser tratada en la Comisión de Garantías Constitucionales. Hay que recibir todo lo que nos ha llegado y tenemos obviamente que darle viabilidad. No podemos nosotros detener, paralizar o dar, en este caso, una opinión previa cuando eso no solamente lo decide la presidenta de la comisión, sino todo el órgano colegial. Entonces, sí, hay una amnistía a la cual se acogió el compañero Ricardo Patiño, está por ser tratada en la comisión, esto lleva todo un proceso dentro de la comisión, pero a la larga esto pasa al pleno de la Asamblea Nacional y es allí donde obviamente veremos si existen los votos o no para esas que tengan todas las amnistías que tenemos por tratar dentro de la comisión. Y es que justamente en esta comisión el correísmo tiene 4 representantes. Recordemos que Patiño está asilado en México desde el 2019, ya que fue procesado por el delito de instigación, aunque su llamado a juicio ha quedado en el limbo porque no puede ser enjuiciado en ausencia. Anaí Vélez, Noticias Oromar. Y posterior al acuerdo entre algunas bancadas para la designación de las comisiones legislativas, las reacciones generadas por la inconformidad debido a la ausencia de una u otra delegación marcó la primera sesión de esta nueva asamblea. El acuerdo de la nueva mayoría de la Asamblea, conformada por el correísmo, Partido Social Cristiano y ADN, logró la integración de las 15 comisiones legislativas. Esto generó reacciones inmediatas por parte de Construye, quienes rechazaron que se haya excluido su bancada de ciertas delegaciones. Este es un pacto oscuro, lo hemos denominado la aplanadora y que va a perjudicar al país si es que de repente el presidente Noboa directamente no reacciona. El presidente Cronfle hemos tenido la buena voluntad del diálogo, nosotros eso es importante, nos ha aperturado el diálogo, pero lamentablemente existen ya estos acuerdos entre 3 fuerzas políticas y... Por lo demás, nosotros nos ratificamos y nos mantenemos en el punto. Líneas rojas, no vamos a votar con los señores de la Revolución Ciudadana, somos respetuosos de ellos. Evidentemente son seres humanos que están en nuestra misma asamblea, de manera que lo que tenemos es diferencias políticas, no personales. Las comisiones de Justicia, Régimen Económico, Desarrollo Económico y Fiscalización son las mencionadas por el movimiento político, quienes resaltan el trabajo realizado del ex asambleísta y líder del partido, Fernando Villavicencio, quien se destacó sobre todo por fiscalizar. Bueno, nosotros como bancada de Movimiento Construye no necesitamos ni un cargo ni un puesto, sino causas. Estamos en las diferentes comisiones,
casi cerca de un 50% estamos como miembro, y que nos llama la atención que las comisiones muy necesarias e importantes, en donde Fernando Villavicencio permanentemente, aparte de presidirla, ayudaba a asesorar a los otros miembros, que era de Justicia y Fiscalización, que presidió, no hay nadie de esta comisión por parte del Movimiento Construye. Construye, de haber logrado la segunda minoría en la Asamblea Nacional, pasó a ser una de las bancadas con menos legisladores, tras la salida de algunos de sus miembros, quienes pertenecían a la alianza con Gente Buena. William Zambrano, Noticias Oromar. La designación de magistrados a la Corte Nacional de Justicia sigue acumulando cuestionamientos. La última resolución exige a los postulantes repetir las pruebas de confianza. El concurso para designar a jueces de la Corte Nacional de Justicia sigue en su camino pletórico de vericuetos y de acciones extrañas. Hace pocas horas, el Pleno de la Judicatura resolvió que los 95 postulantes a magistrados repitan las pruebas de confianza, siendo este, hasta ahora, la última piedra de una serie de tropezones por los que ha tenido que atravesar esta selección. Los problemas de compatibilidad entre los sistemas de la Judicatura y la empresa que se contrató para esta fase tuvieron su epílogo trágico. Tomando en cuenta la normativa vigente. Dos vocales de la Judicatura expresaron su oposición a esta decisión, ya que consideran que la misma deslegitima el concurso. Algunos colegios de abogados han rechazado el concurso, incluso han solicitado que se vuelva al principio. El experto jurídico André Benavides apunta sus cuestionamientos a quienes están detrás de estos cargos. Hay un claro interés político. Y es que no hay puntada sin dedal, ya que todos los hechos conllevan a que esos puestos vayan a ser llenados por afines a organizaciones políticas cuyas figuras están inmersas en juicios o investigaciones. De lo que se trata entonces sería de liberarlos de toda culpa. En otra información, inversionistas extranjeros aseguran que el financiamiento que debe realizar el presidente electo Daniel Noboa para el gasto y deuda pública en su gobierno supera los 10 millones de dólares. Para financiar el abultado gasto público y pagar la deuda pública, el gobierno del presidente electo Daniel Noboa tendrá que contratar una nueva deuda o créditos externos por 10.500 millones de dólares en 2024. Esto es 3 veces lo que gasta el Estado en educación en un año, según la proyección del Banco Británico de Inversiones Barclays. Por lo que Jorge Calderón, analista económico, sugiere lo siguiente. En lo concerniente a los pagos que el próximo gobierno tiene que realizar es bastante espeso, un poco claro. Tiene una situación de ingresos que van a verse disminuidos el próximo año, ya no contará con las contribuciones fiscales producto de la reforma del 2021. Si es que hasta el 31 de agosto del 2024 se ejecuta lo del ITT Yasuní, a partir de septiembre ya no contaría con los recursos derivados de la exportación del petróleo que se explote en ese campo. O sea, ante esa situación de déficit que va a presentar, tiene que ver de dónde saca el dinero para hacerlo. Para Calderón, Noboa debería tomar alternativas para tener margen económico en su gobierno, donde el riesgo país bordea los 2.000 puntos. Las alternativas, no todas con la misma temporalidad para conseguir los resultados. Por ejemplo, se habla de una reforma tributaria en la que busca hacer distinto a lo que otras veces se ha hecho, que es bajar impuestos. Es ajustar el gasto. Ajustar el gasto, por ejemplo, focalizando subsidios. Otra opción es que reduzca el gasto. Esto es, se haga más eficiente el tamaño del Estado, pero chocan también con lo mencionado hace un momento, que es que están dispuestos a hacer esas reducciones. Otra opción que da Calderón para cubrir ese gasto importante que necesita el país son las reservas internacionales o la deuda interna con el IES. Podría ser es que los vencimientos que pudiese existir de la deuda interna del IES los renueva automáticamente, como lo hizo Lasso a mediados de este año, y ya no paga, sino que le sigue intereses al IES, ya no recibe el dinero tampoco, simplemente los está renovando, pero ya más dinero del IES es imposible sacar. El experto económico sugiere 3 vías donde se debe enfocar el gobierno de Noboa para tratar de cubrir o generar vías de financiamiento para tener margen de maniobra en el 2024 y no caer en default. Un ajuste agresivo del gasto público, buscando que se pueda reducir
en la cantidad necesaria para poder direccionar recursos. Dos, buscar alternativas de financiamiento con las multilaterales, que va a ser muy reducido y pondrá a prueba la mayoría legislativa en el caso que le pidan reformas para hacer. Finalmente, el economista para la región andina del Banco Británico Barclays, Alejandro Arreaza, indicó que si el equipo económico de Noboa se mueve rápido, podría conseguir $600 millones en este año por parte del Fondo Monetario Internacional de una línea rápida de financiamiento para desastres naturales y un volumen similar para el 2024. A 3 días de que Noboa se posesione como presidente del Ecuador, se conoció que Humberto Plaza será el nuevo ministro de Vivienda. Plaza es un arquitecto de profesión que ha participado en varios proyectos habitacionales y en 2005 fue designado representante del entonces alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, en el Consejo de Administración y Disciplina del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. El actual mandatario Guillermo Lasso no tiene planes de salir del país una vez que culmine su periodo el 23 de noviembre, o por lo menos es lo que ha dado a conocer el actual secretario de la Administración Pública, Sebastián Corral. El funcionario añadió que el informe a la Nación del mandatario saliente será únicamente por escrito. Y precisamente Guillermo Lasso adelantó que el movimiento Creo disputará las elecciones presidenciales y legislativas previstas para 2025. El presidente Guillermo Lasso anunció que regresará en 2025 para poner orden y continuar trabajando al servicio del pueblo ecuatoriano. Lasso realizó estas aseveraciones en Quito durante la entrega de viviendas, créditos hipotecarios y títulos de propiedad a 27.000 ciudadanos de diferentes cantones del país. No nos van a milanar aquellos que dicen que no hemos hecho nada. No nos van a milanar. Vamos a dejar como testigo de la historia el libro de gestión que presentaré el día martes aquí en el Palacio a las 10 de la mañana. Los zánganos, los que se preocupan solo de ellos, que viven en Bélgica y desde allá pretenden manejar la política ecuatoriana. Otra señora que vive en Washington y que controla votos en la Asamblea Nacional. Y por ahí otros que se pasan más en Miami que en Ecuador, quieren controlar la política ecuatoriana. Probablemente lo harán en el próximo año, porque en el 2025 regresaremos para ponerlos en orden y continuar con nuestro trabajo de servicio al pueblo ecuatoriano. Para la analista política Madeleine Molina, Lasso termina su gestión como uno de los gobernantes con menor aceptación en la región de Latinoamérica. Y de cierta forma es una burla hacia el electorado ecuatoriano, que todas sus acciones estuvieron orientadas a evitar que haya más déficit. Entonces él reduce un poco la brecha del déficit presupuestario que anualmente tiene pues el país, pero cuál fue el costo político de eso, el costo social de eso. Entonces dejó sin medicinas a los hospitales, dejó sin educación o calidad de educación a jóvenes de universidades y escuelas públicas, dejó sin institucionalidad a varios sectores del Estado. Él se escuda con lo de las vacunas, se escuda con lo de las viviendas que ha entregado, pero no fue suficiente. En realidad la gente esperaba más de él. Además, indicó que Lasso deja el país con una grave crisis en el sector de electricidad, un sector minero sin un catastro para nuevas inversiones y a las telefónicas sin nuevos contratos. Y antes de finalizar el primer bloque informativo, los invitamos a que revisen el contenido que Oromar TV les ofrece en las plataformas digitales. Visite www.oromartv.com y sea parte de nuestra comunidad digital. Ya regresamos con más.
Volvemos para contarles que el sueldo básico que regirá en 2024 aún no ha sido fijado. Los montos que proponen empleadores y trabajadores distan mucho entre sí. El salario básico unificado para 2024 parece estar lejos de ser definido mediante acuerdo. Como era de esperarse, en la primera reunión oficial entre trabajadores y empleadores no hubo consenso, por lo que se suspendió y sería retomada el martes 21 de noviembre. Los trabajadores se mantienen en que el sueldo básico debería equipararse al valor de la canasta vital, que en octubre de 2023 cerró en $552, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC. Por su parte, los empleadores proponen una subida de $4.12 y basan sus cálculos en la metodología establecida en un acuerdo ministerial de octubre de 2020, expedido por el Ministerio de Trabajo, cuya fórmula conlleva parámetros técnicos de un estudio del Banco Mundial. Así lo expresó el sector en un comunicado, donde detalló aspectos que, a decir de sus representantes, se deben tomar en cuenta, como el hecho de que solo 3 de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo adecuado, o que el salario se ha incrementado en 165% y el empleo adecuado se ha reducido en un 18%. Además que el ingreso familiar mensual alcanza los $840, mientras que la canasta básica familiar llegó a $784. De igual manera, los empleadores indicaron que no recibieron el informe sobre la generación de empleo como resultado de los últimos incrementos y que fue solicitado al Ministerio de Trabajo el pasado 9 de noviembre. Lo cierto es que la segunda reunión está prevista para el 24 de noviembre, fecha en que Daniel Noboa ya estará en funciones como presidente del Ecuador, por lo que si empleadores y trabajadores no llegan a un acuerdo, el nuevo gobierno a través del Ministerio de Trabajo fijará el nuevo salario. Tania Loor, Noticias Oromar. Ahora les informamos que la entrega de las tarjetas Ciudad se retomará el sábado 25 de noviembre en las 15 estaciones del Metro de Quito. Según las autoridades, esto obedece a un cronograma donde se indica que esta semana se realizará la última etapa de pruebas, simulacros y protocolos previo al inicio de la operación comercial del sistema de transporte. Pese a que las instalaciones del metro estarán cerradas durante esta semana, está habilitado el registro en línea en el portal web. Y como lo anunciamos en un inicio, Paola Roldán, la mujer que busca la legalización de la eutanasia, intervino en la audiencia concedida por la Corte Constitucional. En la diligencia se receptaron 16 intervenciones y se espera que la Corte emita su pronunciamiento en los próximos días. Lo que vivo es doloroso, solitario y cruel. Sin embargo, no vengo a exponerme hoy para que me tengan lástima. Eso sí sería injusto y revictimizante. Con estas palabras, Paola Roldán abrió un debate histórico para el país: la despenalización de la eutanasia. Ella padece de esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad rara y sin cura que destruye las células nerviosas que controlan los músculos que permiten movimientos involuntarios. Durante la diligencia, les explicó a los jueces de la Corte por qué hace este pedido. Yo he conocido lo que es vivir una vida intensa, una vida profunda, una vida amplia y colorida. He vivido una vida plena y sé que lo único que merezco es una vida y una muerte con dignidad. Estoy aquí como Paola, pero en realidad soy cientos y cientos de voces que hoy salen del silencio y se muestra junto a mí. Quien también intervino fue el padre de Paola, quien expuso que es creyente en Dios, pero pese a eso está de acuerdo con su hija. Porque estoy convencido que Dios no propicia, ni peor la Iglesia Católica, una vida sadomasoquista en la cual la persona sufra a tal extremo que cualquier padecimiento sea justificable.
Y desde el lado jurídico participaron algunos abogados, entre ellos Felipe Rodríguez, quien también apoyó el pedido de Roldán. A inyecta por vía intravenosa un químico a B, provocándole la muerte. Solo el derecho puede determinar si esa conducta es un homicidio doloso, un homicidio culposo, una pena de muerte para los estados que lo reconozcan o una muerte asistida, como pedimos hoy que se reconozca. Los sentidos humanos, entonces, nos permite percibir eventos exteriores, pero el derecho explicarlos. Ahora, en concreto y al caso presentado por Paola Roldán. En las categorías dogmáticas del delito, y sobre esto me sustentaré, tenemos una conducta típica, antijurídica, culpable, pero fundamental y punible. Si falta uno solo de esos elementos, uno solo, ya no existe delito. Con este pedido se busca declarar la inconstitucionalidad del artículo 144, que habla del homicidio e indica que la persona que mate a otra será sancionada con pena privativa de libertad de 10 a 13 años. Además, para dar paso a la legalización, debe basarse en 3 requisitos. Declaratoria libre y voluntaria de la persona que quiera practicarlo. No pueden decidir terceras personas y deben padecer un intenso dolor y sufrimiento emocional por una enfermedad de lesión grave e incurable. Ahora el juez ponente Enrique Herrería deberá presentar un proyecto de sentencia para que el Pleno de la Corte lo apruebe o lo niegue. Pero de aprobarlo sería un hecho histórico. Ecuador se convertiría en el 8º país donde la eutanasia es legal. Anaí Vélez, Noticias Oromar. La Policía Nacional y la Fiscalía en Cuenca continuarán con las indagaciones en torno al caso de la joven Abigail tras la muerte de su presunto asesino. Esto fue lo que pasó con Ruth Abigail Suplihuicha Carchi, de 19 años, según la Policía Nacional y Fiscalía de la SUAY. El 8 de octubre de 2023 fue vista por última vez. 2 días después fue reportada como desaparecida. Se conoce que Abigail fue victimada el día 8 de octubre, es su desaparición, en el sector en donde se encontró su cadáver, puesto que habían tomado un bus de la cooperativa Circa de ese día desde el terminal terrestre de aquí de la ciudad de Cuenca y se habían dirigido supuestamente a la ciudad de Azogues, y se pudo verificar que efectivamente ellos se bajaron en el sector de Ayancay y habían estado en un evento que estaba desarrollándose, esto es, en una competencia de motocross. El 29 de octubre continúa Leonardo Amoroso. Fiscalía consiguió imágenes del sujeto que vio por última vez a la joven universitaria. El miércoles 15 de noviembre se conoció la identidad del principal sospechoso, segundo Federico Carlosama Espinosa. Había ingresado un chip el día 11 de noviembre en el celular que pertenecía a Abigail y del reporte telefónico que se recibió el 15 de noviembre recién se pudo obtener la identidad de la persona que fue procesada. En esa virtud, la Fiscalía procedió conjuntamente con la policía, con DINASED, a la aprehensión de este ciudadano. La pregunta es, ¿por qué tuvo que pasar todo ese tiempo para dar con el asesino confeso de Abigail? Nos ha tomado tiempo, sí. ¿Por qué? Porque la situación es levantar información de una persona que en algún momento no pretendió dejar huellas de por dónde salía. Porque dentro de un proceso investigativo hay que tener muchísima prudencia. Otra de las interrogantes es, ¿qué pasará con el caso? Sabiendo que el único procesado fue hallado sin vida el sábado 18 de noviembre en la cárcel de Turi, se presume un suicidio. Sin embargo, la Fiscalía solicitará audiencia para establecer la vigencia o no de la acción penal y fundamentalmente para garantizar la reparación integral de las víctimas colaterales. Es decir, las investigaciones podrían continuar. Entre las razones, por lo encontrado en el domicilio de Carlosama. Se encontraron varias carpetas de algunas personas, de algunas chicas que inclusive pertenecían a la provincia del Oro. De inmediato la policía puso conocimiento de su par allá en la provincia del Oro, así como la Fiscalía, sobre este particular, para que se aperture una investigación y se determine si es que efectivamente estas personas que corresponden a las carpetas fueron o no víctimas de alguna situación de esta persona. Al presumir que hay más víctimas. Ecuador y la Agencia de Unión Europea Policial Europol firmaron un acuerdo de cooperación en seguridad. El acuerdo interinstitucional contempla operativos conjuntos.
El ministro del Interior y la Agencia Europea de Seguridad Europol suscribieron este 20 de noviembre un acuerdo de trabajo para cooperar en materia de seguridad. Con esto, Ecuador se integra a una red de países que colaboran entre sí en la lucha contra varios delitos. Este evento marca un hito en el fortalecimiento de nuestras relaciones bilaterales en materia de seguridad. Reconocemos que el crimen organizado, el narcotráfico, la minería y el terrorismo constituyen las principales amenazas para nuestra seguridad, puesto que ahora el accionar de los grupos de delincuencia organizada, GDO, pone en peligro no solo la seguridad ciudadana, sino también nuestros valores fundamentales, el medio ambiente y el ejercicio pleno de los derechos. Según indicó la cartera de Estado, el acuerdo integra al Ecuador en una red de países de la Unión Europea y de Latinoamérica. Chile, México, Brasil y Colombia forman parte de la cooperación. La firma de este acuerdo legal implica un compromiso por parte de Ecuador, en particular de nuestra querida Policía Nacional, para establecer una red de asistencia técnica recíproca en términos policiales. Esto facilitará el intercambio de información, buenas prácticas, operaciones conjuntas y entrenamiento policial, entre otros aspectos. En este contexto, Ecuador considera a Europol como un aliado estratégico, ya que desempeña un papel fundamental en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional. Este primer acuerdo permitirá a la Policía Nacional contar con un oficial de enlace policial en Europol, La Haya, Países Bajos, intercambiar información, buenas prácticas y el uso del sistema informático Siena, realizar operativos conjuntos contra la delincuencia organizada, obtener un posicionamiento geoestratégico e ingresar a una red de trabajo en la Unión Europea. El auge del crimen organizado en Ecuador ha llevado al país a atravesar una ola de violencia sin precedentes, pues la tasa de homicidios en los últimos 5 años pasó de 5,8 a 25,62 por cada 100.000 habitantes, y este año puede terminar en 40, lo que le situaría entre los países más violentos de Latinoamérica. Katia Mero, Noticias Oromar. A partir de este lunes, refugiados pueden aplicar al programa de movilidad segura en Ecuador. Este proceso no es para los ecuatorianos que planean migrar. Desde este lunes 20 de noviembre, ciudadanos de 5 nacionalidades pueden aplicar al programa Movilidad Segura en Ecuador, mismo que les permitirá encontrar vías legales para viajar a Estados Unidos y a otros países. Según un comunicado emitido por el Departamento de Estado estadounidense, estas oficinas agilitarán el procesamiento acelerado de refugiados y de diversas oportunidades humanitarias y de empleo. En este contexto, el pasado 19 de octubre, el gobierno de Estados Unidos anunció que abriría una oficina de movilidad segura en Ecuador, como las que funcionan en Colombia, Costa Rica y Guatemala. En la primera fase, los servicios de esta oficina darán prioridad a los ciudadanos cubanos, haitianos, nicaragüenses, venezolanos y colombianos que se encuentran presentes en el país desde el 18 de octubre de 2023 o con anterioridad. Katia Mero, Noticias Oromar. Ahora les contamos que la empresa pública Segura EP de la Municipalidad de Guayaquil anunció el inicio de la convocatoria para los interesados en formar parte de los 700 nuevos agentes de control de la ciudad. Los postulantes deberán registrarse para una preselección desde el 23 al 29 de noviembre. La segunda fase del registro será el 30 de noviembre y tendrá 5 etapas de selección que concluirán el 9 de febrero de 2024. Desde la gerencia de esta empresa pública se indicó que los trámites de este proceso son gratuitos, transparentes y estrictos para seleccionar a los mejores elementos de control y vigilancia en el espacio público. 21:41. En la provincia de Manabí se incrementa el sicariato. Anoche se reportaron al menos 3 ataques armados en la ciudad de Manta. Revisemos el balance de víctimas mortales. 3 violentos ataques dejaron al menos 4 personas fallecidas en lo que sería uno de los fines de semana más violentos de la ciudad de Manta en lo que va de este 2023. El primer caso se registró aproximadamente a las 22 horas este domingo en la calle 13 entre las avenidas 16 y 17.
Al menos 4 personas fueron atacadas a balas. 2 de ellas murieron en la escena, mientras que las otras 2 personas resultaron heridas. En la cual lamentablemente existieron 2 personas fallecidas, el padre y un hijo de nacionalidad venezolana, quienes se encontraban justamente en una esquina y acudieron 2 individuos con armas de fuego, quienes realizaron varias detonaciones de impacto de arma de fuego. Es así que se encontró en el lugar 9 indicios balísticos, los mismos que las unidades investigativas se encuentran realizando la verificación y para dar con el móvil del hecho. 10 minutos más tarde, un hombre con heridas de armas de fuego fue localizado cerca de la urbanización Sinaloa en la ciudadela Las Orquídeas. Según se dio a conocer, el hombre se desempeñaba como delivery en su motocicleta. Y de manera simultánea, pero en otro punto de la ciudad, se reportó otro ataque violento. Un hombre que también trabajaba como repartidor de comidas fue victimado. El ciudadano fue alcanzado por los proyectiles de bala al interior de un local de alimentos ubicado en la avenida 4 de noviembre. Afortunadamente, nadie más resultó herido de esta escena. Manta es la ciudad más violenta de Manabí. En lo que va de este año, la cifra de sicariatos en la ciudad ya superan las 270. María Emilia Vera, Noticias Oromar. Y esta noche en Puerto Viejo, provincia de Manabí, fue asesinado de varios impactos de bala un hombre identificado como Luis Palma. El crimen ocurrió en la parte exterior del camal municipal. Se informó que Palma era camillero del Hospital Verdi Ceballos y era parte de un proceso judicial dentro de una investigación por un hecho de sicariato ocurrido meses anteriores dentro del hospital mencionado. Recibimos hace unos 30 minutos una alerta por parte del ECRO 911 en la que nos alertaban de un posible asesinato de una persona. Inmediatamente las unidades cercanas acudieron al lugar, específicamente aquí en este mercado, a las afueras, una escena abierta, una persona de sexo masculino, aproximadamente 43 años de edad, sin antecedentes penales. De lo que tenemos información es que posiblemente un vehículo llegó hasta el lugar, no está todavía identificado cuál. Se bajó un sujeto y le propinó varios disparos, produciéndole la muerte inmediatamente. Este ciudadano estaba en investigaciones sobre un hecho que se registró dentro del hospital. Sí, efectivamente hay una investigación en la que posiblemente se encontraba inmersa la víctima. Estamos todavía en el tema de investigaciones, no le puedo revelar mayores detalles. Pero lo que pude apreciar es que se utilizó posiblemente un arma 9 mm. Mayor, ¿esta persona iba en movimiento o de pronto estaba estacionado cerrado? Sí, al parecer se encontraba aquí en el lugar yendo a salir, entonces ahí fue sorprendido en este caso por los victimarios. ¿Algo más? Y en el Guasmo Sur de Guayaquil, un hombre fue baleado en los exteriores de su vivienda. La víctima llegaba cuando los sicarios abrieron fuego. Un ciudadano fue baleado cuando llegaba a su domicilio a bordo de un vehículo. Sujetos que también se movilizaban en carro arribaron a la escena y abrieron fuego en contra del hombre. Posterior a este ataque, se dieron a la fuga. La cifra que manejan las autoridades son preocupantes, y es que hasta agosto de este año, en el sur de la urbe, se han registrado 288 muertes violentas. Un intento de sicariato se registró en horas de la noche en Puerto Viejo, provincia de Manabí, cuando sujetos a bordo de una motocicleta dispararon contra 2 ciudadanos que se encontraban en la calle 9 de octubre y Coronel Sabando. Según testigos, fueron varias las detonaciones escuchadas. En el punto se constató el estado de salud de las víctimas, mismas que fueron llevadas hasta un hospital. Actualmente se encuentran con pronóstico reservado. La noche de este último domingo, sicarios acabaron con la vida de 3 personas que se encontraban en los exteriores de un domicilio ubicado en el cantón Durán, provincia del Guayas. El triple crimen ocurrió en el sector conocido como La 40. Hasta el sitio se movilizó personal de la policía para recabar los indicios y tomar los procedimientos respectivos. Las motivaciones de este sangriento suceso aún son investigadas. María José Pino Argote, Noticias Oromar. La Armada ecuatoriana realizó el decomiso de armas por vía marítima en el Pacífico. Se presume que el cargamento tenía como destino bandas narcodelictivas que operan en la zona continental del país. Guardacostas de Ecuador decomisaron un gran cargamento ilegal de armas a unas 150 millas al sur de la isla San Cristóbal en las Islas Galápagos. La captura del arsenal se produjo luego de una persecución y de un intercambio de disparos con los traficantes, quienes lograron escapar. Entre el armamento incautado se encuentran fusiles automáticos. Ante la presencia de la autoridad marítima, la lancha huyó
botando 9 bultos al agua. Una vez que fueron recogidos estos bultos, se determinaron que contenían 122 fusiles tipo R15 M4 AK, así como 48 pistolas tipo LOC. La operación se ejecutó el 17 de noviembre del 2023, pero el armamento incautado se presentó en la isla San Cristóbal este lunes 20 de noviembre. Es un hecho acontecido inédito en el área marítima, por lo que se sospecha que eran para grupos delincuenciales armados que operan en el continente. Se investiga el origen del arsenal, puesto que en las Islas Galápagos y sus alrededores confluyen actividades de narcotráfico y tráfico de combustible. Se trata de una ruta inversa para el tráfico de armas. Katia Mero, Noticias Oromar. 2 agentes de la Unidad Antinarcóticos de la Policía Nacional de Guayaquil se encuentran con prisión preventiva como presuntos autores del delito de concusión. Los detenidos se habrían contactado con la víctima indicándole que debía darles una suma de $300 para que lo desvincularan de un informe en una instrucción fiscal. La víctima, que tenía seguimiento por delitos de droga y armas, pidió tiempo para recoger el dinero y los implicados accedieron. Sin embargo, el afectado ya había denunciado este caso a las autoridades, quienes procedieron a aprehenderlos en el suburbio de la ciudad. 18:30, Estadio Rodrigo Paz Delgado. Mañana el duelo contra Ecuador. Tania, nos vamos. Así es, Lickner, esperando por supuesto que nuestra selección triunfe y se quede pues con esos 3 puntos, ¿no? Y bueno, amigos, gracias por acompañarnos, por iniciar su semana con nosotros. Buenas noches.